Muy buenos días, queridos hermanos. Reciban una cordial bienvenida a esta clase de Escuela Dominical para Adultos de Ven, Sígueme. El título de la clase se llama Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Las referencias en la Escritura son de Éxodo 19, 20, 24, 31, 32, 33 y 34. Me gustaría empezar con un resumen de estos bloques de escrituras de la forma siguiente. En el capítulo 19 se trata sobre la preparación y el convenio de Dios que propone a Israel por ser considerado nosotros como un especial tesoro. Y Él aspira que seamos una nación santa si obedecemos su voz, manifestando su presencia con poder en el Sinaí. En el capítulo 20 se habla sobre la proclamación de los 10 mandamientos que todos conocemos. Dios establece la base moral y espiritual de su ley, definiendo la relación del hombre con Él y con su prójimo. Aquí es importante incorporar el sueño de Leí, donde se nos enseñaba sobre la barra de hierro, recuerda. Y es importante tomar la referencia de que los mandamientos son la ley o el mapa para llegar de vuelta al Padre Celestial. Pero la barra de hierro son nuestras acciones, nuestros frutos de fe, nuestro conocimiento, nuestras virtudes y nuestra perseverancia que van marcando los hechos de nuestra vida y que nosotros vamos acumulando adheridos a la barra de hierro para cruzar todas las brumas y las tentaciones y las aguas oscuras que podrían arruinar nuestra vida. Y lo más importante, no dejarnos perturbar por el edificio lleno de personas mundanas que están haciéndose mofa de los cristianos que vivimos de una forma diferente como lo hace la sociedad actual sin Dios y sin ley. En el capítulo 24 se habla sobre la ratificación del pacto. El pueblo acepta finalmente las leyes propuestas por Jehová, se sella el convenio con sangre y Moisés sube a la gloria de Dios. En el capítulo 31 se nos enseña y capacita sobre guardar las fiestas santas, el día de reposo, trabajar 6 días y uno dedicarlo al descanso y al trabajo de adoración eclesiástico y familia. Capítulo 32 nos enseña sobre la experiencia dolorosa y seguramente que nuestro Padre Celestial lloró al ver la idolatría en la cual había caído su pueblo después de haberlo salvado de la esclavitud de los egipcios, que duró entre que vivieron libres y esclavos 430 años. Esas generaciones que nacieron y crecieron bajo el tutelaje del pueblo de Egipto definitivamente marcaron las creencias, la fe y los principios y la moral del pueblo de Israel. Y eran definitivamente débiles, a pesar de haber presenciado las maravillas de las luchas con las plagas para el pueblo de Egipto, el grandioso milagro de cruzar por el Mar Rojo. Casi 3 millones de personas o más con sus animales, sus bienes materiales, carros, ganado, en 8 a 10 horas, en un piso donde las aguas se habían separado por los vientos, por un ancho de más o menos entre 1.5 y 2 kilómetros, y transitar en un piso que el Señor había endurecido para que se pueda realizar este traslado. Y con todas esas experiencias le fallan al Señor de una forma indignante, por decirlo menos. Pero aún así el Señor mostró benevolencia y caridad. En el capítulo 33, Moisés vuelve a la presencia de Dios
pide perdón por los pecados y faltas del pueblo de Israel y pide misericordia, y el Señor lo acepta y muestra su amor grandioso al pecador y nos da oportunidades. Nuevamente escriben en los mandamientos, baja Moisés con las nuevas tablas, el pueblo entra en un proceso de éxodo, de arrepentimiento, y el Señor en un proceso de observación y de probación a este pueblo, a ver qué tanto realmente había decidido cambiar. En el capítulo 34 se menciona un detalle, digamos, muy especial, que muestra la grandeza de Dios. Y lo relevante de este capítulo es que se destaca el hecho de que Moisés subió siendo un hombre común y corriente como todos nosotros, pero después de las experiencias de estar con el Señor en el monte Sinaí, él vuelve con su rostro brillante. Dice que era tan brillante y notorio ese cambio físico que muchas veces Moisés, para no llamar la atención, usaba una especie de velo o capucha para no sentirse que llamaba la atención a las demás personas. Hay algunas enseñanzas que son claves y que debemos recordar. ¿Por qué el Señor hizo convenios con el pueblo de Israel? Porque Él deseaba que seamos una nación santa y diferente a las naciones paganas que rodeaban o eran vecinos. Éxodo 19:6. Manifestó la naturaleza de Dios. Los mandamientos muestran que es lo que Dios ama. Dios es un Dios bueno, benevolente, bondadoso. Ama la justicia, la verdad, aborrece el robo, el asesinato, los malos pensamientos, la maldad en general. Como tercer elemento, procuró darle protección y bienestar al pueblo. Las leyes o mandamientos son para nuestro bien y para conservar la vida. Deuteronomio 6:24. En otro punto referente, el objetivo es llevarnos a Cristo. En el Nuevo Testamento, Pablo explica que la ley actúa como un ayo, un tutor o guía para mostrar nuestra necesidad de un Salvador. Eso está en Gálatas 3:24. Y acordémonos de esa escritura fundamental de Moisés 1:39, donde el Señor manifiesta que esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Entonces, el propósito del Señor es, el propósito final es glorioso y grandioso, pero hay un precio que pagar. Jesucristo expió y sufrió. Nosotros tenemos que vencer las pruebas y vivir mostrando obras de sacrificio. ¿Dónde? Sirviendo al prójimo en nuestra familia, en nuestros hogares, en el templo, en la iglesia, en la comunidad. Siempre tendremos que sacrificarnos, o sea, dejar el ocio, la comodidad o el confort para hacer obras por los demás y realmente dar frutos de fe con buenas acciones, haciendo lo bueno. Esto es clave, queridos hermanos. Hay una actividad familiar y personal que les recomiendo, que todos nosotros debiéramos escribir una lista de cuáles son nuestros aficiones, debilidades, preferencias, ídolos de la música, del cine, deportes, dinero, confort, comodidad, luz, todas las cosas que las personas normalmente deseamos tener en esta tierra y que a veces caemos en la codicia de ver que a otros les va mejor que a nosotros, pero que pueden en algún momento dado envenenar nuestro corazón y nuestra mente y hacernos alejarnos de la barra de hierro y perder el camino final. Entonces, debemos nosotros más que nadie tener nuestro detalle de conocer de qué tentaciones nos debemos de alejar
para no fallarle al Señor. Otras actividades que sugiero y que pueden ayudarlos a practicar como familia es hacer un análisis de investigación con los hijos, con las escrituras y el apoyo de la inteligencia artificial bien utilizada. Por ejemplo, de conocer cuáles eran las leyes, los principios que tenían el imperio inca y el Tahuantinsuyo, las virtudes sociales en las que hablaba Confucio, los pecados sociales en los que hablaba Gandhi, la filosofía de griegos y los romanos cuando hablaban sobre ética y los valores para vivir en comunidad. Y nos vamos a encontrar con una sorpresa que se las anticipo. Los 10 mandamientos, la regla de oro de no hagamos a otros lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros y siempre hacer el bien, el amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo y amarnos entre nosotros los unos a los otros como Dios nos ha amado, son mandamientos claves para que el mundo fuera diferente de lo que es hoy, para que vivamos en paz y podamos volver adheridos a la vara de hierro, la presencia de Dios después de morir. Lamentablemente las experiencias son tristes y amargas. Estamos siendo testigos nosotros de una guerra terrible entre Israel e Irán, la presencia de Estados Unidos, las amenazas latentes de Rusia y China, la observación acechante de Corea del Norte. Y se nos ha presentado un escenario de que estamos al borde de una gran guerra, que no sabemos qué tiempo va a durar, y todo el daño que ya está causando, que causa más. ¿Todo por qué? Por ambición, por falta de amor de los unos a los otros, por no haber aprendido a perdonar 70 veces 7, por fijarse en la vida del hermano y no en la de nuestro propio ojo, por haber incumplido los mandamientos de Dios. Como cierre, quiero dejar una reflexión final. Todas las religiones, la filosofía, los pensadores sociales honorables y los 10 mandamientos de Dios tienen aportes que han logrado hacer que hoy día se haga la declaración de los derechos humanos fundamentados en ellos. No matar, no robar, no mentir, no policiar ni desear los bienes ajenos y no dañar, no comunicar ni alterar la paz ni los derechos de las personas. Pero lamentablemente somos testigos de que esto se viola permanentemente en la sociedad. Deseo terminar con mi firme testimonio, queridos hermanos, de que esta es la obra del Señor. Yo tengo un testimonio real y firme de que estamos en su iglesia. Creo en la restauración del Evangelio por el profeta José Smith. Apoyo al profeta Ox, a quien tuve el honor de conocerlo personalmente en una ocasión que visitó el Ecuador. Y quiero solamente agradecer por la bondad y el honor que me ha dado de pertenecer a su iglesia, de servir y de tener una familia aquí en la tierra. Y agradezco todas estas bendiciones en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Hasta la próxima clase, queridos hermanos. Dios los bendiga.